Estimados alumnos, con el fin de que sigamos entrenando las propiedades que tienen los cuadrados y los conceptos relacionados con ciclicidad, les he traído este simpático resultado que, si bien es pequeñito, es muy entretenido de demostrar. Partamos entonces de un cuadrado ABCD, como el que usted está viendo en la figura. Marcamos los puntos P y Q en los respectivos lados, de manera que se cumpla que PC es igual con QC. Marcamos el segmento BP y la perpendicular de C sobre este punto BP. El punto H entonces ha quedado determinado de esa forma. Lo que nos piden demostrar es que bajo estas condiciones el segmento AH es perpendicular con el segmento QH, es decir, se cumple el angulito de 90 grados que yo estoy pintando ahí de rojo. Veamos entonces la demostración de este hecho. Lo primero que hacemos es marcar, por supuesto, el segmento PQ y hacer uso del hecho de que tenemos un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, si conectamos el punto A con el punto C, obtendremos de que ahí hay un ángulo recto y el puntito J ha quedado determinado. Por supuesto, como el ángulo PHC y el ángulo PJC ambos miden 90 grados, tendremos de que ese cuadrilátero es efectivamente cíclico. Y además se cumplen las siguientes igualdades angulares. Mire, el ángulo verde que yo estoy pintando ahí debe repetirse ahí abajo por la propiedad de la suplementariedad de los cuadriláteros cíclicos, ¿verdad? Pero además, el ángulo en verde de arriba, el ángulo PCA, como mide 45 grados, también debe repetirse acá abajo en el ángulo CAB. Entonces, eso nos muestra que los puntos A, H, Q y P son concíclicos. Pero eso no es suficiente para poder concluir el ángulo de 90 grados, estimados alumnos. Lo que haremos ahora es marcar el punto K, que está ahí en el lado AB, de manera que el segmento PK sea paralelo con el segmento CB. Entonces obtendremos que el ángulo que yo estoy sombreando ahí arribita debe repetirse ahí abajo por el paralelismo. Pero además, el ángulo KPH es un ángulo semi-inscrito en la circunferencia de arriba y por tanto él mide lo mismo que cualquier ángulo inscrito que se vaya a dividir al mismo arco. En particular, mide lo mismo que el ángulo PCH. Y este ángulo ha de medir lo mismo que el ángulo PJH que yo estoy sombreando ahí. Y eso nos muestra de nuevo de que el ángulo HBQ y el ángulo HJQ son suplementarios y por tanto el cuadrilátero HJQB es también cíclico. Veamos qué hemos obtenido con estas dos ciclicidades. Miren, los puntos que yo estoy marcando ahí de color distinto hemos demostrado recién que son concíclicos. Pero además, estos otros 4 puntos también son concíclicos. Es decir, si vamos a dibujar las dos circunferencias, ellas deberían coincidir en el punto H, en el punto Q y en el punto B. Es decir, tenemos dos circunferencias que en un principio son distintas, pero que coinciden en 3 puntos. Y eso, estimados alumnos, como ya hemos estudiado en clases, indica que en realidad las dos circunferencias son una sola. Es decir, los puntos A, B, Q, J y H son todos concíclicos y por tanto existe esta circunferencia que yo estoy marcando aquí. Y ahora bien, si marcamos los dos segmentos de los que me hace referencia el enunciado de este problema, veremos que claramente el ángulo AHQ debe medir 180 menos el ángulo ABQ, pero el ángulo ABQ es un ángulo recto, entonces también debe serlo el ángulo AHQ. Y eso, estimados alumnos, demuestra la existencia de ese ángulo recto que yo estoy pintando ahí de rojo, y con esto se concluye entonces la demostración de la propiedad que yo le enunciaba en un principio. Estimados alumnos, entonces espero les haya quedado clara mi explicación y por supuesto, como siempre, ante cualquier duda, quedan ustedes cordialmente invitados a preguntarme.